bienvenidos a Planos Perdidos, a su 8º capítulo. Y pues hoy estamos de manteles largos, de cortinas guindas. Sí, porque manteles guindas. Oye, pero está muy teatral Lo preparamos porque sabíamos para que la ibas a ocasión. venir. Sí. Hoy tenemos a Arturo con nosotros, actor, emprendedor, guapo, talentoso. ¿Qué más? Pues ustedes lo están viendo, ¿yo qué les puedo decir? ¿Verdad? ¿Cómo estás, Arturo? Feliz de estar aquí con ustedes. Saben los dos que les tengo mucho cariño, estoy muy orgulloso. Es que yo los conocí desde chavito. Ya vi. Y ustedes podrán ver desde delgados, desde que eran chicos de tamaño. Pero. Y ahora ya me rebasaron en el tamaño y en la edad también, los dos. Pasaron cosas. No, pues gracias. No se enamoren, chavo. Exacto. No se enamoren. Exacto. No es cierto, amor. Bueno, sí, enamórense. Con Pelín. Oiga, bueno, pero estoy orgulloso de los dos. Gracias. Sí. Gracias por estar aquí. Gran aprendizaje que tuvimos contigo cuando estuvimos ahí en Jóvenes Líderes. Vayan a Jóvenes Líderes. Y ya van 10 años. Nosotros fuimos la tercera. Y ya vamos a empezar la 21 generación. La generación 21 vamos a empezar. Si quieres decirle rápido a la gente que... Sí, ¿quieres explicar? Jóvenes Líderes es un programa de liderazgo donde reclutamos al top de la juventud de la comarca lagunera. Y ya no los reclutamos porque están haciendo algo bien padre en aquel tiempo. Lástima que no continuó, no sé si continuó o no, pero pues culminó. Los reclutamos y los capacitamos en temas de liderazgo, participación ciudadana, porque nos gusta ver a la juventud activa y entonces pues ahí está el ejemplo. Hace como 10 años. 10 años más o menos. 9 para ser exactos. Pero bueno, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí con Arturo el máster y de este episodio que por el tema que veo que traes va a estar interesante y nos vamos a ir desviando y no solo de arquitectura sino también, sí. de otros temas. Bueno, pues les platico, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de teatro. Entonces, pues aquí Arturo es actor y Eric director por ahí. Entonces, los que saben aquí son ellos, yo nada más vengo de Bueno, entonces pues empezamos con el tema y para eso tenemos que trasladarnos hasta Londres. Y todavía aparte de que ya estamos en Londres, tenemos que trasladarnos hasta 1599. Las calles están llenas de barro, peste y vida. Las diferencias entre nobleza y pueblo se marcan por la tela del abrigo. Pero en el teatro, esas distancias se borran. Entre los gritos del mercado y el incienso de las iglesias, una estructura de madera se alza sin pretensiones, sin techo y sin cortinas. Una caja de resonancia abierta al cielo y a la humanidad. Hoy te llevamos a un lugar donde el teatro no solo se veía, se vivía. Hoy no hablaremos solo de arquitectura, hablaremos de magia, de ambición, de tragedia y de un renacimiento que desafió al tiempo. Nos transportaremos a un Londres vibrante, bullicioso y a menudo peligroso, para descubrir un círculo de madera que no solo albergó genios, sino que revolucionó el arte y la sociedad misma. Nos referimos, por supuesto, al The Globe Garden, el escenario donde los sueños de un joven dramaturgo llamado William Shakespeare, ¿se lo conocen? Sí, me suena familiar. Sí. Tomaron forma, volaron y dejaron una huella imborrable en la historia cultural de la humanidad. Pero esta es una historia con muchas capas: la de un edificio, la de un visionario, la de un trágico final y la de una resurrección impulsada por la pasión y la perseverancia. Este viaje nos permitirá explorar no solo el diseño y la construcción de un ícono, sino también cómo la arquitectura puede ser motor de cambio social y cultural. Prepárense para una inmersión profunda en la arquitectura que dio voz a las pasiones humanas y definió el arte dramático. A finales del siglo XVI, Inglaterra era un hervidero de ideas, religiones y tensiones. La reina Isabel I gobernaba con firmeza, mientras Londres crecía aceleradamente. Una ciudad que apenas respiraba entre el humo, la suciedad y los comerciantes que llegaban de todo el mundo. Pero había algo más, un hambre insaciable por historias.
Todavía lo hay. El teatro era el alma del entretenimiento urbano. No había Netflix, ni radio, ni prensa popular. Imagínate Netflix en esas épocas. Solo palabras, solo actores. Tengo muchos datos curiosos que lanzar mientras va leyendo el link. Lánzalos. Hablando de Netflix, ¿tú sabías que la esposa de William Shakespeare, ¿sabes cómo se llamaba? Anne Hathaway. Anne Hathaway, Oh, sí vi, like sí vi, Anne Hathaway. Bueno, sí, está, y aparte tú las Está ves idéntica, ¿verdad? y están igualitas. Sí, sí, cierto. Sí vi un TikTok de eso, que está súper igualita, o sea, Reencarnó y se llaman igual. se llaman igual y es actriz. Y es actriz. Coincidencia no creo. No lo creo. Vivimos en una simulación, chavo. ¿Y Ángel con quién está casada? No sé, fíjate. Con William Shakespeare, ¿no? Definitivamente. Oye, pero bueno, recuerden que, bueno, entrando en tema del teatro, en aquel tiempo quienes interpretaban personajes masculinos y femeninos eran los hombres. Las mujeres no actuaban en obras de teatro. Y ya como dato curioso, como el último que quería lanzar, hablaba Elin en esta descripción que está dando, que las calles se estaban llenando de bullicio, se llenaban de bullicio, de gente y todo, y pues eran calles llenas de, o sea, no había concreto, no había cemento, era barro. Nosotros en el teatro, cuando va a empezar una función, no sé si ustedes han escuchado que nosotros nos referimos para desearnos buena suerte o para desear que sea una buena función, decimos, rómpete una pierna, pero es más común que digamos mucha mierda. Ok. Mucha mierda, decimos mucha mierda para referirnos a que nos vaya bien en función. Y viene justo de aquel tiempo en donde los vestidos de las mujeres que iban a ver el teatro iban arrastrando la mierda de los caballos de la calle. Entonces la iban metiendo en los teatros. Y entre más mierda hubiera en el teatro es que más gente había. Si había mierda es porque estaba mucha gente entrando en ese punto al teatro. Entonces, para decir mucha mierda, pues quiere decir que auguramos que será una buena función. De hecho, con todo lo que está, ahorita que mencionaste lo de sobre las mujeres, se me viene a la mente la película de Shakespeare in Love. Claro, sí. Así me imagino todo. Y bueno, estaba hablando de Globe, Elin. Ustedes ven la película Shakespeare in Love, creo que es 1999. Sí, 98. Ganó el Oscar a la mejor película. Para mí no se lo merecía. O sea, no que no se lo merecía. Si Sí lo hubieras dado salvando al soldado Pérez, no, salvando al soldado Ryan. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí se lo merecía. Pero ustedes pueden hacer pueden verla y no recrean el de Globe, pero sí como la esencia. Y ahorita, bueno, supongo que vamos a estar entrando en esta parte arquitectónica y está construido pensando en la actuación. Así es. Sí. Bueno, pues ahorita todos estamos muy felices con el teatro, pero en ese entonces no era así. No. Existían los puritanos, ¿sí? Los puritanos... Bueno, pero ya no con tal fuerza. Son panistas, no, perdón. No se crean. ¡Ey! Sí, puede ir al fin. Bueno, estos eran una fracción religiosa estricta. Consideraban que el teatro era pecaminoso, inmoral e indecente. Un lugar de vicio, sátira y mezcla de clases sociales. Por eso muchos teatros estaban fuera de los muros de la ciudad, más cerca de las tabernas y los burdeles que de los templos. No veo nada de malo. Los bordeles. Sí. Shoreditch, al norte de Londres, en Shoreditch, al norte de Londres, existía un teatro llamado The Theatre, propiedad de James Burbage. Ahí actuaban los Lord Chamberlain's Men, una compañía que contaba entre sus filas con un joven dramaturgo ambicioso llamado William Shakespeare. Pero todo cambió cuando el dueño del terreno murió y su hijo se negó a renovar el contrato. Entonces ocurrió algo digno de una tragedia de Shakespeare o una comedia muy audaz. Una noche helada de diciembre de 1598, los actores literalmente desmontaron el teatro viga por viga en la oscuridad y transportaron la madera al otro lado del río Támesis al barrio Southwark. Ahí donde las reglas eran más flexibles y los terrenos más baratos, construían algo nuevo, algo suyo. Así nació The Globe Theatre. Oye, luego ahí hace mucha referencia que
o romantizan su construcción diciendo es que era madera reciclada, no era madera robada del teatro donde ellos estaban, no les permitieron, donde no los permitieron, sí. Eran un grupo de varios actores, todos hombres. 2 de ellos tenían un terreno, que eran hermanos o primos, tenían un terreno, y ellos cedieron ese terreno para que se pudiera construirlo ya en esta segunda vez cuando se robaron la madera. Sí le sabes, sí lo conoces, hasta más que yo, lo conoces más que yo. Pero bueno, para entender el globo, primero debemos sumergirnos en la mente y el tiempo de William Shakespeare. Nació en 1564 en Stamford, Conagón. Su vida personal paradójicamente es un lienzo con muchos espacios en blanco. No venía de la élite académica ni de la nobleza. Era en muchos sentidos un artesano autodidacta que llegó a Londres con ambición desmedida y un don inigualable para las palabras. Londres era una ciudad en plena ebullición. Bajo el reinato de la reina Isabel I de Inglaterra isabelina era un crisol de comercio, descubrimientos y un florecimiento artístico que sin embargo chocaba con las fuertes restricciones morales y la censura de la época. El teatro era popular, sí, pero también era visto con un recelo que las autoridades y los sectores más conservadores odiaban. Las obras a menudo se representaban en patios de posadas o en estructuras temporales a las afueras de la ciudad. Shakespeare, por su lado, no fue solo un prolífico dramaturgo, fue un astuto hombre de negocios, como actor, escritor y copropietario de la compañía en la que estaba. Esta más tarde la conocieron como los Kingsmen. Tenían un interés directo en el éxito de sus producciones y del espacio donde se presentaban. Su genio radicaba en su capacidad para tener narrativas que resonaban con todos, desde la nobleza hasta los plebeyos. O sea, era arte para todos. Aunque los plebeyos decían que no lo querían, realmente ahí terminaban estando en sus obras. Shakespeare nos dejó 37 tragedias, comedias, dramas históricos y romances. Estos trascendieron su tiempo y sus fronteras, desde la introspección melancólica de Hamlet y la pasión desbordada de Romeo y Julieta, hasta la ambición ciega de Macbeth, la locura del Rey Lear o la brillante comicidad del Sueño de una noche de verano. ¿Sí las conocen? Todas. De hecho, otro dato curioso. Este lugar donde estamos, digo, no sé si vamos a decir dónde estamos. En la Casa del Centro. En la Casa del Centro. Muy bien, aquí en Casa del Centro, justo aquí. Es un espacio que también presta para... Yo también trabajo en una compañía en donde hacemos teatro fuera del teatro. Esa es como su filosofía. Llevar teatro fuera del teatro, y justo aquí presentamos Hamlet y yo interpreto Hamlet. Aquí mismo. Venga, está bien padre. Sí, está bien padre. Hay muchos espacios, hay comida, tiendas, un espacio para hacer teatro. Está bien interesante. Es que está abierto a la cultura, es un espacio abierto a la... Se pueden hacer podcasts. No, solo eso. Solo este. Sí. Bueno, toda esta explosión creativa y la necesidad de un espacio que pudiera albergar un arte tan ambicioso llevó a la creación de una serie de teatros públicos, y entre ellos el más famoso, el Globo. Para nuestros estudiantes de arquitectura, esto nos obliga a preguntarnos: ¿cómo se diseña un espacio que no solo sirva a una función, sino que la potencie y a la vez refleje y moldee la sociedad que lo utiliza? ¿Qué tan importante es el teatro para un actor? ¿El teatro como espacio? El teatro como espacio. ¿O qué tan importante para la es sociedad? Pero ya, hablando específicamente de la obra de teatro, ¿qué representa el espacio? O sea, ¿de qué manera puede cambiar el espacio la obra? Yo soy de la idea que para que se lleve a cabo el teatro, el espacio sobra. O sea, quiero ser bastante honesto. Yo siempre he dicho que para poder hacer teatro se necesita alguien que quiera interpretar y alguien que quiera vivir la experiencia, o sea, alguien que quiera ver la experiencia del teatro. O sea, yo como actor no necesito un espacio para poder interpretar, un escenario, para poder interpretar un personaje. El escenario es cualquier lugar que yo como actor disponga para poder interpretar. O sea, eso yo lo he visto y lo he vivido. Cuando yo empecé mi carrera actoral, nosotros llevábamos
teatro a las plazas públicas, porque casi cuando yo empecé a actuar estaba Torreón cumpliendo 100 años, y entonces habían escrito una historia para platicarles a los niños cómo es que había nacido Torreón, y entonces íbamos a las plazas. El Teatro Isidro Martínez aquí tenía un tráiler que llegaba a la plaza, llegaba a la comunidad, se bajaba una cosa de lado, como una plataforma a un costado, y ahí interpretábamos la historia. Pero a veces, pues por las condiciones del pueblo, o de la zona, o del ejido, o de la zona rural, era muy complicado que el camión entrara. Entonces para nosotros era más práctico bajarnos y agarrar nuestras cosas y pararnos en la plaza, y en la plaza interpretábamos. No, yo creo que para el actor y para que se pueda llevar a cabo el teatro no necesitamos el espacio. Y justo eso... ¿Ustedes hacen el espacio? Nosotros hacemos el espacio. Y fue justo lo que hizo William Shakespeare y su compañía, que ellos crearon el espacio. Y eso es lo importante de The Globe, porque para empezar es ejemplo de una infraestructura creada para hacer teatro, pensando no en la misión del teatro, no en la ambición de la arquitectura, ¿no? Que muchos teatros en nuestro país, y no sé, ustedes me podrán decir, pero muy barrocos, no sé cómo decirlo, así como que muy sobrecargados, la fachada y todo, ¿no? A mí lo que me gusta de Globe es que es sencillo, porque no estaban pensando en la parafernalia, sino estaban pensando en que la gente los tuviera muy cerca, que fuera redondo para que la gente los pudiera escuchar claramente, que no tuviera techo para poder utilizar la luz del día. Entonces ellos fueron creando el espacio para poder interpretar. Eso es lo interesante. Yo en este caso de este teatro, ¿no? Quien lo crearon no fueron arquitectos, fueron artistas. Por eso los artistas decían: necesitamos estas son las necesidades que tenemos ahora. Y esto está padre que ustedes me digan qué opinan, porque yo lo estoy entrevistando ya, pero eso se trata. Cuando entra el arquitecto ya entra mucho la pretensión, que no sé. Sí. O sea, pues es que va la parte desde que nos enseñan como que tienes que diseñar el edificio icónico, tienes que diseñar el hito, el monumento, la referencia de la ciudad, y muchas veces no empezamos preguntándonos, oye, pues ¿cuál es la actividad principal? O sea, más que eso, pues mejor ve y conoce lo que se hace ahí, conocen los autores, justo nuestras necesidades. Aquí tenemos dos teatros no quiero meterme en polémicas, pero puedo hablar del Isauro, y tú te paras y no tengo yo que empujar mucho la voz porque tiene buena acústica. Tenemos otro muy grandote, muy bonito, que fue un cine en un tiempo y lo adaptaron a un teatro, y se batalla con la acústica porque se adaptó al oficio, no se creó pensando en el oficio. Así es. Pero, pues, como dice Eric, sí se presta mucho a la pretensión, pero también es importante que sepamos que primero están las necesidades podemos decir nuestro cliente, en este caso, las necesidades de la actividad que se va a llevar a cabo. Justo. Entonces, lo primero es eso, ver las necesidades para simplemente la acústica. Eso de que el actor no tenga que esforzarse tanto en su voz, hay maneras de hacer la arquitectura para que se proyecte hacia allá. Entonces, eso es lo primero, y sí, después empieza la pretensión. Tristemente, unos ponen uno antes de la otra. Sí, y también te voy a decir algo, actualmente ya no se construyen teatros como antes. Actualmente el oficio del actor también va cambiando, ahora se utilizan más micrófonos, o sea, hay micrófonos, y entonces se prioriza que el teatro tenga buena adaptación para un buen sistema de sonido, grandes bocinas, una consola enorme, y en aquel tiempo no, en aquel tiempo el escenario estaba cerca de la gente, o sea, la gente se paraba a ver a la obra de teatro. Entonces, en teoría, las clases más pobres, su boleto era de pie, sí, como en los conciertos. Entonces, el escenario del Globo estaba a la altura de que la persona pudiera verlo de pie. Ya más arriba iban subiendo de nivel socioeconómico.
Entonces, pero al final de cuentas, para ellos como actores les funcionaba porque aquí tenían al público. Y también la retroalimentación Inmediata, sí. inmediata, ¿no? No hay cuarta pared como los teatros de ahora, o sea, no que no haya cuarta pared, pues van ustedes a un escenario de teatro, identificamos que un espacio, pues una cuarta pared, pero aquí era circular, entonces tenías frentes de todos lados. Pues ya dijimos mucho de lo que iba a decir. Ok, perdón. Pero la compañía de William Shakespeare pensó en todo esto cuando construyeron el primer Globe. Entonces, el diseño del Globe es una auténtica clase magistral de funcionalidad y adaptación social. No era la caja negra o el proscenio frontal que estamos acostumbrados en los teatros modernos. Era un polígono de 20 lados, casi circular, eso en el interior. Y en el exterior era un círculo de madera. Tenía un diámetro aproximado de 30 metros y albergaba aproximadamente 3.000 personas. 3.000 personas, que para la época también son muchísimas 3.000 personas. Imaginemos una escena. Un gran patio central de tierra batida para los Brownlees, el público de a pie que pagaba la entrada más barata, un penito. Este público estaba literalmente rodeado por la acción y podía interactuar directamente con los actores. Alrededor de este patio se alzaban 3 galerías techadas de asientos con diferentes niveles de precios, donde se sentaban los espectadores más acomodados. Las obras se representaban a la luz del día, sin complejos telones o iluminación artificial, lo que creaba una conexión orgánica entre la obra y el mundo exterior y entre el público, como estamos platicando ahorita. Ahora, ¿por qué el Globe cambió la forma de hacer teatro? Su arquitectura no era solo un contenedor, era un participante activo en la experiencia dramática. Su diseño de escenario de empuje, que se proyectaba hacia el público y estaba rodeado por 3 lados, eliminaba la barrera entre el actor y el espectador. Es decir, atrás teníamos el escenario, por así decirlo, la parte en la que actuaban salía, por eso es de empuje. De este lado tenemos público, de aquel lado tenemos público y en el frente tenemos público. Por eso usé 3 lados. El público no era un observador pasivo, era parte vibrante del espectáculo. Los actores podían dirigirse a diferentes secciones del público, jugar con las miradas y el sonido se propagaba de forma más envolvente. Los elementos arquitectónicos funcionales que tenían eran el tiring, una estructura de 3 pisos en la parte trasera del escenario que no solo funcionaba como vestidor y almacén de utilería, sino que su fachada podía simular balcones, murallas de castillos o interiores de palacios. O sea, ahí hacían Romeo y Julieta. Sí, ¿sí? Ahí se montaba por el balcón, por ejemplo. Así es. La galería superior, en el segundo nivel del Kyron House, usada para músicos, escenas elevadas o como un palco VIP. O Heavens, un dosel o techo pintado sobre el escenario con nubes, estrellas y signos zodiacales, sostenido por 2 pilares. Tenía una trampilla superior que permitía el descenso de dioses u otros efectos divinos. Y el Hell, una trampilla en el suelo del escenario por donde podía aparecer o desaparecer los fantasmas, demonios o personajes. O sea, el cielo y el infierno. ¿Sí? Perdón, ahí te dan como esta parte teatral, pero como en la parte actoral tiene mucha funcionalidad. Por ejemplo, esta parte que dice el link que tiene atrás, que sirve para que cuando el público ve ahí, por ejemplo, ahora en la actualidad vemos que ya hay telones o trastes, les llamamos, que se pueden montar los balcones o puertas. Bueno, para el actor sirve cambios rápidos, nos da también la oportunidad de jugar, de estar cambiando de espacio y permitir la magia. Por ejemplo, el infierno, como le dice el no, como está aquí marcado, es la fosa en donde ya después estuvieron los músicos, pero también ahí hay un elevador en donde puede entrar y puede subir cualquier personaje, ¿no? Entonces, tiene funcionalidad ornamental, digamos, práctica, pero también le sirve al actor, ¿no? De hecho, es curioso también porque el teatro de Globe tiene muchos, como
tecnología que no era común en el tiempo y que prevalece, como poleas, por ejemplo, ¿no? Tú vas al teatro y los telones se siguen moviendo, los tramoyas los siguen moviendo con poleas, pues, ¿no? Y ese es un sistema que se utilizó en aquel tiempo. Exacto. ¿Todos estaban en un teatro así? ¿Te ha tocado un teatro del propio así? Más cercano, no, un teatro, bueno, por ejemplo aquí en Torreón, no de la magnitud, o sea, no muy grande, pero el Plan B, que es un estudio de teatro que fue fundado por Enrique Esquivel, Alan Sarmiento y ahorita Iván Torres es quien está a cargo del teatro. Plan B te permite estar como a tres frentes. Tienes al público aquí y a los lados. Eso viene también, no tan como el The Globe, pero más como en España, justo en estos tiempos, era muy común la comedia. Entonces les llamaban corrales de comedia, porque el público estaba a tres frentes también. Entonces el Plan B tiene como esa estructura, a tres frentes, no un teatro que tenga como empuje, o sea, que salga el escenario hacia el público. Y para que se lo imaginen, es más como cuando tú haces un concierto y los cantantes pasan por el medio de nosotros. Algo así, un tipo de eso. Pero o sea, está más difícil, ¿no? O sea, te empuja más a la improvisación. Sí, claro, sí, no, pues tienes aquí el público de frente. De hecho, el público es el que te va dando, te va dando la pauta. Entonces, si es una comedia y no reacciona la gente, pues te sientes en medio de... ¿Sientas como en crisis de...? No puedes entrar en crisis, pero sí tienes que estar como pensando mucho de le acelera el ritmo, qué pasa. Por ejemplo, si son comedias, no está cayendo el chiste, o porque está tan duro ahora el público. Entonces, cuando los tienes aquí cerquita, te demanda mucho. En Ciudad de México hay una cosa que se llama microteatros que son casas en donde cada cuarto es como un escenario. Aquí en Torreón hubo un tiempo un lugar que se llamaba Aquelarre, en donde era una casa y había 3 cuartos, y entonces tú entrabas y tenías, como actor, al público aquí cerquita, y entonces tú hasta a veces sentías la respiración de la persona. Entonces, tener al público de frente te reta como actor, pero también es bien rico porque entonces sientes, nutre mucho. Sí. Pues bueno, es lo que hacían en The Globe, pero tristemente no todo es miel sobre hojuelas, ¿sí? Con todo este éxito de Globe, se terminó la vida del primer Globe con un acto dramático el 29 de junio de 1613. Durante una vibrante representación de Enrique VIII, la tragedia golpeó. Un cañón de utilería que debía disparar pólvora sin proyectil para un efecto sonoro falló. Una chispa prendió el techo de la paja, o sea, el Evans. El fuego se extendió con rapidez y el majestuoso redondel de madera ardió hasta los cimientos en menos de 2 horas. Sorprendentemente, a pesar de la multitud, no hubo muertos, solo un hombre con los pantalones en llamas que fue rápidamente sofocado con cerveza. Tristemente, con cerveza. Con cerveza. Podían haber utilizado algo más, echado pipí. El Globe fue reconstruido años después, en 1614, o sea, nomás duró 14 años, y luego se quemó, y luego un año después lo reconstruyeron. Esta vez con un tejado de tejas, para evitar otra catástrofe. Sin embargo, su destino final llegaría 3 décadas después con un enemigo mucho más poderoso que el fuego, la ideología. En 1642 estalló la Guerra Civil Inglesa. Los puritanos, el movimiento religioso y político, ganó influencia y finalmente tomaron el poder. Su visión del mundo era austera y veía el teatro como un nido de inmoralidad, de vicio y de distracción pecaminosa. Y sí, pero es que tiene, ¿no? Es algo divertido. Es una forma de expresión. Sí, justo. Impulsado por los puritanos, cerró todos los teatros del país. Las representaciones fueron prohibidas, los actores perseguidos y los edificios considerados nidos de inequidad fueron demolidos o abandonados. El segundo de Globe fue desmantelado en 1644 para dar paso a viviendas, borrándose del mapa físico y quedando solo como un recuerdo de quien lo vivió y un sueño del imaginativo de quien llegó a escuchar sus historias. Justo. Un silencio de casi 3 siglos y medio cayó sobre el sitio para los arquitectos,
Esto es una poderosa lección sobre la vulnerabilidad de las estructuras frente a las fuerzas naturales, pero también, y quizás más importante, frente a los cambios sociales, políticos y religiosos. Fíjate, bueno, perdón, eso es bien interesante en The Globe, como, a ver, hay veces que cuando hacemos teatro, se produce teatro o cine, por ejemplo, batallamos mucho por el dinero, o a veces eso creemos. Y yo conozco una persona que es un empresario, un emprendedor, y siempre me ha dicho que por lo último que nos tenemos que preocupar es por el dinero, porque al final de cuentas el dinero existe, y entonces solo tenemos que saber a dónde ir y cómo solicitarlo. Y a lo que voy con este ejemplo es, cuando se quemó un teatro, ¿cuánto pudo haber costado esa estructura? ¿O cuánto creen que nos puede llevar a construir un teatro de esa magnitud? Pues es costoso, y aparte pues era grande, pues al final de cuentas era una estructura que albergaba a mucha gente, que aparte tenía mucha tecnología, y se construyó en menos de un año. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que, a ver, había la pasión, había las ganas, se consiguió el dinero de aquel tiempo para construirlo, y se hizo porque había voluntad, porque había fuerza. Increíble que aún, estamos hablando de 1600, se habla de prohibición, y se habla en estos días, y también hay... Todavía existe censura. Censura y prohibiciones. La censura en el teatro, fíjate que no tanto. ¿Por qué digo no tanto? Porque, a ver, es que si vivimos en una, afortunadamente vivimos en una actualidad, ¿no? Un momento actual en el que si yo tengo una propuesta artística y tú me dices, no te presto mi teatro, te digo, es que no necesito tu teatro, lo que necesito es la gente. Entonces me voy a la calle y hago el teatro donde yo quiero, ¿no? Entonces en ese punto no, claro que yo no he estado, por ejemplo, sí hay veces que por la hay convocatorias en todo el país para festivales, para premios, para muestras internacionales o nacionales de teatro, y tú mandas tu teatro, mandas tu obra y te postulas para que te inviten, y a veces no quedas, y a veces sí te dicen que puede ser por la temática. Hay una especie de censura, pero no hablada directamente. Entonces hay veces que obras que hemos mandado no han quedado y son temas complejos, puede ser por ahí, pero no he vivido con una censura como tal. También no estamos ahorita en una época social, ¿no? Donde si te digan, no se puede hacer teatro, no, sería un descaro, y no lo he vivido y no conozco a alguien que lo haya vivido de esa manera. No creo que, esperemos que no lleguemos, pero no creo que pueda. Pues bueno, sigamos con la historia. Se acabó The Globe. Se acabó. Finito. Entonces, 3 siglos después, mientras Globe permaneció como una ruina olvidada, como un fantasma en la memoria colectiva, un hombre, actor y director estadounidense, se obsesionó con la idea de traerla de vuelta. Su nombre era Sam Wanamaker. Nació en Chicago en 1919. No nos fuimos hasta 1900. Fue actor versátil y director, con una destacada carrera en el teatro de Broadway y el incipiente Hollywood. Los vimos actuar en películas como La Presa y Muerte en el Nilo, y dirigió exitosas producciones teatrales. Sin embargo, su vida daría un giro drástico a principios de los años 50, en la tumultuosa era de la Guerra Fría en Estados Unidos. Fue una época marcada por el marxismo, la caza de brujas, anticomunista impulsada por el senador Joseph McCarthy. Wanamaker, conocido por sus simpatías políticas de izquierda y su activismo en pro de los derechos civiles, fue incluido en la tristemente célebre Listas Negras de Hollywood. Estas listas, elaboradas por comités como el Comité de Actividades Antiamericanas, impedían a los artistas trabajar en la industria del entretenimiento estadounidense bajo la acusación de ser simpatizantes comunistas. Para Wanamaker esto significó el fin de su carrera en su propio país y lo obligó a exiliarse. Se mudó a Londres en 1952, donde encontró un nuevo hogar y una libertad creativa que le había sido negada. Fue en Londres donde su pasión por Shakespeare se identificó. Wanamaker se horrorizó al encontrar en la década de 1970 que el lugar del Globe original solo estaba marcado por una pequeña y modesta placa
Para un hombre que había luchado por la libertad de expresión y la supervivencia del arte, la idea de que su ícono cultural tan importante estuviera prácticamente olvidado era inaceptable. Su visión fue ambiciosa, no solo un monumento, sino una reconstrucción funcional, operante y lo más fiel posible al diseño original de 1590. Muy cerca del lugar donde estaba. Exacto. No sí. fue exacto. Ajá. No, sí, fue ahí cerquita. Ok, no era solo un proyecto arquitectónico, era un acto de desafío al olvido, una afirmación del poder del arte y la resiliencia cultural. Si lo queremos ver así, Orlov murió con una censura E inició con una nueva censura. Inició gracias a una censura. Sí. Lo que siguió fue una lucha titánica que se convirtió en la obra de su vida. Una obsesión de más de 20 años, enfrentó escepticismo abrumador, gigantescos problemas de financiación, burocracia para obtener permisos de construcción y la inmensa dificultad de reconstruir algo de lo que apenas quedaban planos detallados, solo grabados y descripciones de la obra. Pues estamos hablando de 1600, casi 400 años, 300 años después. Y aparte lo hicieron empíricamente, por así decirlo, pues no había planos ni nada. Entonces se tuvo que fundar el Shakespeare Club Trust en 1970 y dedicar incansablemente su energía a la recaudación de fondos y a la investigación histórica rigurosa. Para nuestros oyentes y los estudiantes de arquitectura, el proceso de reconstrucción fue un reto monumental de arqueología y arquitectura forense. Implicó una investigación arqueológica exhaustiva del sitio, así como los estudios minuciosos de teatros isabelinos contemporáneos como el Rose Theatre. Encontraron sus vestigios en 1989 y como era un teatro también de la época, les ayudó mucho a darse idea del tamaño, de la escala que tenían los teatros. Entonces gracias a él pudieron reconstruirlo. Se analizaron grabados antiguos, documentos y descripciones para replicar la estructura con la mayor fidelidad posible. Se utilizaron técnicas de construcción isabelinas con madera de roble verde, secada lentamente y ensamblada con pasadores de madera. No había nada de clavos de metal porque en la época todavía no existían. Y se colocó un tejado de paja, el único permitido en Londres desde la gran incendio de 1666. Oye, que aparte dejan entrar la mitad de personas por las que estaba construida, porque realmente después de mucho tiempo se dieron cuenta que todas las que entraban no estaba, o sea, no era como la capacidad. O sea, no era seguro para todos ellos. De hecho, cuando se quemó fue sorprendente que nadie murió. Entonces, la estructura ahora puede entrar la mitad de personas para la que estaba construida originalmente, porque justo como dice Lynn, o sea, ahorita la recrearon sin elementos de esta época, o sea, respetando los elementos de aquella época. Sí, y fue también una lucha que les dejaran poner el techo de paja, porque como el incendio de 1666, la protección civil de Londres. 1666. Oye, pero es que el incendio duró 5 días, se quemaron 13,000 casas. Ese incendio no fue el que incendió el de Globe, no. Fue otro después, sí, fue otro. Pero incendió casi todo Londres. Exacto. Entonces después de eso los londinenses le tienen mucho miedo al fuego. Entonces hay muchas restricciones respecto a eso. Entonces es el único edificio que dejaron que pusieran techo de paja, pero o sea, le pusieron un sistema contra incendios fregosísimo. Bueno, Sam Wanamaker no vivió para ver su sueño completamente realizado. Sí. Falleció en el 93, 4 años antes de la inauguración. Su legado es tangible y vibrante. Un actor salvó el teatro y un visionario arquitectónico en espíritu nos devolvió un pedazo vital de la historia, una ventana al pasado. Sí, pobre, no alcanzó a ver lo que tanto anheló. Que aparte también era como un deseo de él, voy a chingarlo, por eso va a construir esta firma. Sí, en vez de poner, ustedes pudieron haber tenido esto, como me exiliaron. Que a lo mejor no, pues porque si no le hubieran exiliado él no hubiera visto la necesidad. Es que él fue parte de los actores de la lista negra, que quiere decir que tenían prohibido contratarlo por ser comunista. O sea, él sí era realmente comunista. Entonces Hollywood y Broadway, que era pues quien daba trabajo, no lo contrataban a él porque era parte de la lista.
Por eso se exilió. Sí. Pero bueno. Entonces te la lista, ¿verdad? Bueno, llegamos al final, o al inicio, si lo quieren ver así. 19 de agosto de 1997, Shakespeare Globe abrió sus puertas oficialmente, no solo como un museo, sino como un teatro en pleno funcionamiento. Hoy es mucho más que un simple edificio, es un centro educativo y de investigación vibrante, un epicentro cultural que atrae a millones de visitantes en todo el mundo. Es un lugar donde la historia, la arquitectura y las artes escénicas se fusionan de una manera única y palpable. Y la visión de Wanamaker no se detiene ahí. En 2014 se inauguró el Sam Wanamaker Playhouse, un teatro interior adyacente al Globe principal. Este espacio recrea las condiciones de iluminación y acústica de los teatros de velas del siglo XVII, ofreciendo una experiencia íntima y atmósfera completamente diferente a la del Globe, que está al aire libre. Es otro testimonio de la dedicación a la autenticidad y a la visión de su fundador, expandiendo aún más la posibilidad de explorar la rica tradición teatral isabelina y jacobina. Para nuestros futuros arquitectos, el Globe contemporáneo y el Sam Wanamaker Playhouse ofrecen lecciones invaluables. Una, la importancia de la investigación histórica rigurosa para la reconstrucción y la conservación del patrimonio, la adaptación de técnicas de construcción antiguas a las regulaciones y necesidades modernas, encontrando un delicado equilibrio entre autenticidad y funcionalidad actual, la capacidad de la arquitectura para revivir no solo edificios, sino tradiciones, experiencias y formas de artes que recreen pérdidas o que solo existan en los libros, y la relación simbiótica entre el espacio y el arte. Yo les diría eso, justo, me gusta esto que dicen para nuestros futuros arquitectos, el arte, o bueno, la funcionalidad que el espacio le tiene que dar al arte, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé si han visto en Las Vegas de Sphere, este espacio nuevo de conciertos, que realmente yo digo, chingón, o sea, quisiera ir y un concierto, creo que a los Backstreet Boys acaban de estar ahí, pero creo que lo abrió, no me acuerdo si fue YouTube fue quien lo abrió, que al final de cuentas la gente luego se pierde en la magnitud del espacio y dejas de ver al artista. Entonces los espacios están al servicio de quién, ¿sabes? O sea, no sé, esa es como mi curiosidad. Y The Globe, este teatro de Shakespeare, creo que es la respuesta a no, el espacio tiene que contribuir a enriquecer la propuesta teatral. Si vemos a The Sphere, como todo lo digital complementa lo que está haciendo el músico en el escenario, pues bueno, sí creo que es buena idea, ¿no? Pero a veces creo que nos perdemos en... Pero la magnitud es demasiada y se pierde. Sí, claro. Sí. No sé, sería interesante ir más. Hablo desde la envidia que nos ayuda. Ahí grabamos el otro. Sí. Bueno, para concluir, desde un redondel de madera levantado por voluntad y necesidad del Londres isabelino, hasta el imponente hito cultural que conocemos hoy, el Globe Theatre nos recuerda que los edificios son mucho más que estructuras. Son contenedores de vida, ecos de tragedias, escenarios de sueños y monumentos a la tenacidad humana y a la inmortalidad del arte. Esperemos que esta historia inspire sus propios diseños, impulse su curiosidad y los anime a contribuir no solo formas, sino legados que como el Globe continúen resonando por siglos. Porque hoy Shakespeare Globe es uno de los teatros más visitados del mundo y no solo por turistas, es un centro cultural educativo y de innovación. Los actores aún hablan en verso, el público aún se para por un penique, sí, los Growlings siguen vivos, y aún se llora, se ríe y se grita como hace 400 años. Pero también hay cambios. Sí. Se montan versiones feministas de Hamlet, se reinterpretan los roles de género, se incluyen voces afrodescendientes, queer y migrantes. El nuevo Globe es tan radical como lo fue el original, porque Shakespeare fue rebelde y el teatro que lo representa también debe ser. Sí. Pues hasta ahí la historia, ¿cómo ven? Oye, pues creo que justo
A mí algo que me sorprende de Shakespeare es que sigue vigente, sigue vivo, sigue dando de qué hablar. O sea, él no es el único autor de teatro que existen muchísimos más, sobre todo en Europa. De aquel tiempo, ¿no? Y actuales también tenemos mucho, pero sigue siendo referente. Las historias de Shakespeare se siguen adaptando. Vemos como The Globe ahora es referente de no solo de un lugar donde se interpreta el teatro, sino como de estudio, de enseñanza, de investigación. Los ingleses, bueno, ahorita tienen un despunte, no despunte porque siempre han estado como en tendencia de la creación teatral, pero los ingleses siguen haciendo mucho teatro, ¿no? México, nuestro país es un país donde hay mucho teatro. Les gusta mucho el teatro musical, pero no solamente es musical el teatro que hacemos. Y les voy a decir algo, Torreón, Coahuila es un lugar de mucho teatro, tenemos muchísimas compañías, más de 20 compañías activas yo creo aquí en la región, muchísimos actores y actrices, entonces me gusta ser, como decía, un rebelde ahí porque creo que los artistas, los actores de teatro, pareciera que estamos luchando en mantener vivo algo que nació con los griegos hace cientos de años y que nos ha marcado. Y me gusta ver cómo, por ejemplo, todavía quedan cosas tangibles de aquello que empezó hace muchos años. Pues así está, ¿no? Y yo no sabía que había tantas compañías, pero ahora que lo mencionas, si son más de 20, no tenemos más de 20 teatros. Entonces no. Es un claro ejemplo de que para hacer teatro no se necesita un espacio para cada uno. Se puede hacer un teatro. Sí, y lo padre de esta compañía, de la compañía de Shakespeare, es que ellos tenían su propio teatro, entonces ellos podían estar interpretando. Pues aquí no, aquí los rentamos, pero sí hay espacios, hay foros, hay teatros en donde lo podemos hacer, claro. Y yo le decía a Lynn cuando me invitó y si hablamos de Lisauro, que yo le decía, chica básica, puedes escoger o chico básico, así, ¿no? O básico, puedes escoger Lisauro. Y luego me dice, no, eso tiene como su capítulo especial, porque realmente es especial el teatro que tenemos. No, más bien pocas ciudades de nuestro país tienen teatro como el de nosotros, y yo creo que eso nos ha inspirado a muchos actores a hacer teatro. Creo que está en el lugar a cuarto, ¿no? De los segundos. Unos dicen que el primero. Después del teatro de Guanajuato. Unos dicen que el tercero, porque está Bellas Artes, está o Guanajuato o Bellas Artes, y nosotros, pero los de Guadalajara no, dicen que ellos están arriba que nosotros, pero sí está de los más bellos de México. Sí. Pues una razón mayor para venir a nuestra queridísima laguna. Y que también tiene un tema arquitectónico cabrón, sí. O sea, porque Isauro Martínez es un estilo ecléctico porque el güey quería ponerle todo, pues, no porque en su cabeza lo quisiera hacer, y es una réplica de el interior está precioso. Sí. Y es una réplica de un teatro que existe en Estados Unidos, no sé si sí, no. Es una réplica, y ya él le fue metiendo. Sí. Pues bueno, ahí está, chavos. Material. En el episodio pasado que tuvimos a nuestro invitado dijimos que íbamos a derrumbar el centro de convenciones. Esta vez vamos a derrumbar el teatro que dijiste que no tiene buena acústica. No hay que derrumbarlo porque sí, no. Aquí saben que somos así. Ya dijo Arturo. No, porque luego no me van a censurar. No, sí me gusta, también he estado en ese escenario mucho tiempo. Elisauro y yo lo amo, esa es mi casa. Ahí yo empecé a actuar, Y el otro también me gusta. Hombres. Ahí hay dos. No hay tantos. En el caso de Lynn somos 3, güey. Bueno, chavos, muchas gracias por vernos. Redes sociales, Arturo. Arturo Aranda Zamudio, ahí estoy, Arturo Aranda Zamudio. ¿Algún anuncio que quieras? Sí, jóvenes líderes de la laguna, para que sean como ellos. ¿O no? No. Bueno, ustedes saben. El Villa nunca quiso entrar. Y miren dónde está, del otro lado de la cámara. Si hubiera entrado, estaría acá. Jóvenes líderes rifa. Sí. Bueno, cuídense mucho. Compartan, comenten, activen la campanita. Y pues nada, gracias, los queremos. Gracias, Arturo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en el otro. Nos veremos. Bye. Nos veamos.